Mi nombre es Juan Flores, soy psicólogo, psicoanalista, doctor en psicología y dirijo el magíster en psicoanálisis de la Universidad Adolfo Ibáñez. Juan, un poco dentro del espíritu de este coloquio que en Viña del Mar hemos estado entrevistando a otros colegas tuyos y lo hemos tratado de llevar al mundo del management y al mundo del trabajo. Y desde el psicoanálisis, ¿cuál crees tú que son los principales demandas o desafíos que se vienen en este mundo del trabajo altamente desafiado, altamente competitivo y con mucha incertidumbre? O sea, ¿cuál crees tú que son lo que se nos viene en ese contexto? A ver, lo primero es difícil hablar desde el psicoanálisis, ¿no? Porque en el psicoanálisis generalmente lo que hay, de ahí surge su disciplina y su práctica, es un énfasis puesto fundamentalmente en el caso particular e individual. Su arquitectura, su dispositivo está generado y construido para eso. Sin embargo, eso no obsta que usando lo que pudiéramos denominar la perspectiva psicoanalítica, una escucha psicoanalítica, podamos decir algunas cosas también sobre estos elementos que efectivamente afectan el lazo social, siendo el trabajo un elemento fundamental. En ese sentido uno podría decir, y es lo que uno escucha en el consultorio, digamos, ¿no? En la consulta, que estamos en un momento tremendamente crucial respecto a cómo se van a comportar los cuerpos sociales, digamos, en sus distintas perspectivas, a partir de lo que las nuevas formas, fundamentalmente a partir del realineamiento neoliberal, impactan en los trabajadores, digamos, ¿no? Y ahí lo que nosotros claramente abordamos es la discrepancia cada vez más evidente y profunda que se desarrolla en términos de poder hacer posible la conjunción entre, por una parte, disponer del trabajo como un lugar de desarrollo, de reconocimiento y enriquecimiento humano, y por otra parte los requerimientos, las exigencias propias del sistema económico, digamos, ¿no? Que entran en contradicción. Por una parte, el trabajo como posibilidad de desarrollo humano, de crecimiento, de colaboración colectiva, y por otra parte, las exigencias del modelo que ponen su acento fundamentalmente en el lucro, en la ganancia y en los elementos propiamente rentables, digamos, a una costa de los trabajadores, ¿no? Y efectivamente esa situación contradictoria es fruto hoy día de uno de los grandes malestares del trabajo, ¿no? Cómo ha reaccionado la empresa en general tratando de crear mecanismos de contención, llámese política de recursos humanos, llámese busque la felicidad, llámese psicología positiva, digamos, que son de alguna manera dispositivos que intentan suavizar los impactos sobre el cuerpo social. Pero mientras esa situación no pueda resolverse de modo más permanente y estructural, vamos a seguir asistiendo entonces a situaciones que cada vez más desbordan, impactan y que hasta ahora fundamentalmente sufre el cuerpo de los trabajadores. Y de esa perspectiva, nosotros como país, en Chile en particular, y yo creo que también Latinoamérica, y lo conversamos en un podcast hace algún tiempo atrás, nuevamente las cifras, porque salieron cifras nuevas, siguen siendo súper alarmantes. O sea, el tema de la salud mental no baja y tiene relación con esto, o sea, con esta forma de trabajar. O sea, está en tensión la forma que estamos enfrentando, la forma de trabajar es lo que está en tensión, o hay algo más profundo. ¿Cómo lo ve la perspectiva psicoanalítica en ese sentido? A ver, el malestar es una situación estructural a cualquier modo de organización social, ¿no? El hombre, en la medida que ingresa al ámbito de la cultura, digamos, ¿no? Y se transforma en propiamente humano, va a estar siempre sometido a las restricciones y a los límites que esa misma cultura impone. Justamente es el precio, como dice Freud, de cambiar seguridad por felicidad, digamos, es decir, postergamos algo de nuestra felicidad por las seguridades ilusorias o relativas que da la estructura cultural. El problema entonces radica en qué tipo de cultura puede hacer más tolerable este sufrimiento, digamos, ¿no? Y hoy día estamos en un momento donde las formas de organización generan grandes sufrimientos. Uno de ellos, en Chile especialmente, son todo lo que pudiéramos denominar los ámbitos de lo depresivo, es decir, las situaciones vinculadas a todos los fenómenos que se observan claramente desde el punto de vista descriptivo, digamos, de salud mental. Estrés, dolores que se expresan en el sufrimiento corporal, llámese el lumbago, etcétera, digamos, ¿no? Hoy día asistimos a una situación que es muy novedosa, digamos, ¿no? Que hoy día los seres humanos tienen que doparse para poder hacerle frente a la vida. Es decir,
La farmacología y la psicofarmacología ha apuntado de manera muy funcional a la estructura en términos de crear mecanismos psicofarmacológicos que hagan posible hacerle frente a estos requerimientos sufrientes. Por lo tanto, ahí tenemos hoy día una primera expresión muy fundamental del malestar. En Chile, evidentemente, esa situación se ha generado de modo creciente en los últimos años, digamos 20, 30, 40 años, y que tiene que ver efectivamente con una de las consecuencias del cambio de modelo, digamos, ¿no? Que pone su énfasis esencialmente en la productividad. Doy un ejemplo. La depresión fue incorporada en los últimos años, concretamente en el primer periodo de la presidenta Bachelet, como parte e integrante del Plan Auge, lo cual fue un gran avance, efectivamente, que la depresión pudiera ser incorporada. Sin embargo, los manuales de trabajo, digamos, de la depresión dicen que tienen un número determinado de sesiones, digamos, en acogida, apoyo farmacológico, y que tienen que ser hechos bajo la estructura teórica, digamos, de lo conductual cognitivo. ¿Qué significa esto? Que no hay interés en la estructura social en averiguar los orígenes del conflicto que genera la depresión, sino que lo importante es someter a ese sujeto, ya sea por técnicas conductuales, por apoyo psicofarmacológico, lo más rápidamente su devuelta a la escena productiva, a una costa de que esa conflictiva quede oculta. Porque efectivamente ponerle palabras a esa escena conflictiva significa poder disponer en lo concreto, digamos, abiertamente del sufrimiento y el origen del sufrimiento, ¿no? Eso es como un botón respecto a cómo efectivamente ese ámbito de cosas está operando de modo muy determinante desde la estructura del sufrimiento del ámbito laboral, ¿no? Como una idea final de cierre, en Chile en particular, me parece que también a nivel latinoamericano no me cabe duda, y a nivel global también, la depresión está instalada, ¿no es cierto?, a todo nivel. No es un tema que pueda hacer solo a nivel de obrero o a niveles de personas con recursos económicos más disminuidos, o sea, hasta a todo nivel, desde el CEO hasta la persona que puede tener una muy buena situación económica, hasta la persona que no la puede tener. En ese sentido, también existen empresas, en Chile en particular, donde hay preocupaciones por este tipo de temas y tratan de buscar maneras de facilitarle la vida a la gente, y son empresas más conscientes, en definitiva. ¿Tú crees que eso es suficiente o qué caminos tú podrías darnos para que las empresas reflexionaran sobre este tema de cómo podemos avanzar en disminuir ese sufrimiento inicial que estábamos hablando? Bueno, eso supone una empresa que sea capaz de mirar más allá del tiempo presente. Es decir, que un trabajador que opere con menos sufrimiento probablemente va a ser más productivo y probablemente va a generar un vínculo afectivo mayor con su organización. No solamente mirar a su organización como aquella que le provee el sustento mínimo material, digamos, ¿no? Y para eso tendría que someterse a ella, sino que colabora. Por lo tanto, los métodos de integración, como existen en Europa, de participación de los trabajadores en la dirección, en los ámbitos que sean pertinentes de dirección de la empresa, en los contenidos estratégicos, en dar voz justamente para que los trabajadores puedan tener y dar cuenta de su experiencia en el ámbito laboral, son todos fenómenos que contribuyen. Un segundo paso es cómo ellos pueden participar eventualmente en cierto porcentaje de la toma de utilidades. Es decir, todos aquellos aspectos que signifiquen vincular al trabajo entonces como un elemento colaborativo son elementos que evidentemente son muy eficientes pensando en disminuir ese golpe y ese dolor. Por supuesto que esto afecta desde los CEO, como dices tú, hasta los trabajadores, ¿no? Todos están en mayor o menor medida operados de ese dolor sufriente, porque efectivamente el problema global de la estructura es la ausencia de sentido y la apuesta esencialmente es los objetos como mecanismo de producción y destino. Y ahí colocas tu última idea que me parece que es importante profundizarla un poco más. El sentido en el trabajo. ¿El sentido en el trabajo es posible obtenerlo desde la perspectiva psicoanalítica? Es posible fundamentalmente rompiendo los criterios de alineación. Es decir, el criterio de alineación en un polo estaría: yo produzco para algo que no tiene sentido para mí, sino que tiene sentido para otro. Es decir, en la perspectiva, digamos, de que lo que yo hago beneficia solo a otro. Y yo soy, por lo tanto, el objeto de producción del beneficio de otro. En la medida que nos acercamos más al continuo, donde los trabajadores puedan ser parte de ese beneficio y poder asumir colectivamente algo de ese carácter productivo, nos acercamos más justamente a una posibilidad de trabajo con sentido. Y por lo tanto es posible desde la perspectiva psicoanalítica. Posible, o sea, es posible alcanzar, no es una utopía o algo sí, ya que sucede en otros países del mundo, digamos. Okay. Bueno, muchas gracias, pues, Juan. Gracias por tu tiempo.